noche, esta noche vamos a tratar un tema muy interesante que nos va a servir para nuestras prácticas. Así que vamos a tomar nota para luego hacer unas prácticas sobre este tema que se llama la neurooratoria. ¿Cómo les parece el título? ¿Neuro? Neurooratoria. Ah, claro, claro. Excelente. ¿Tal? ¿Qué tal les suena? Neurooratoria. Me gustaría oír algún comentario. ¿Cómo les suena este tema? Neurooratoria. ¿Qué tal les suena ese tema? Bueno, la oratoria tiene que ver con el discurso, ¿no? Entonces, me imagino que es el discurso consciente. Ah, el discurso consciente. Muy bien. A ver, permítame, yo veo que tengo aquí una pequeña dificultad con la proyección del material de apoyo. ¿Está? Compartir. Dios. Creo que ahora sí salió. Entonces decía, por favor, me repites tu opinión, querida Elizabeth. Neurooratoria, entonces la habilidad que tenemos para hablar en público y comunicarnos con nuestros equipos, ¿cierto? La comunicación oral efectiva, así lo hemos llamado. Este es un taller de comunicación oral efectiva orientado hacia la neurooratoria, porque en muchas ocasiones me he encontrado con personas que tienen el entrenamiento para hablar en público, el entrenamiento para ser docentes, para enseñar, pero se encuentran en dificultades para comunicarse bien con sus equipos. O sea, comunican, informan, pero no llegan a la mente del interlocutor. Y lo más importante es poder llegar a la mente y sembrar ahí la semilla y lograr el objetivo de la comunicación, que es el feedback o la retroalimentación, que significa que hemos logrado hacernos comprender y que hemos logrado comprender a nuestro interlocutor. Cuando yo logro hacerme comprender de mi interlocutor y logro comprender a mi interlocutor, he logrado el feedback. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se logra el feedback? Entonces hacemos una verificación de que me estoy haciendo comprender. Hay una conexión con la mente de mi interlocutor. Y a eso es lo que hemos dado de llamar la neurooratoria. Más allá de la habilidad de hablar en público y hacer presentaciones efectivas, conectar con la mente de nuestro interlocutor. Neurooratoria. Usar todos los elementos de la oratoria para comunicarse efectivamente con nuestro interlocutor. Ahora, esto lo iniciamos haciendo una pregunta y les voy a pedir a ustedes me apoyen en responder esta pregunta. ¿Cuál es
el principal enemigo del orador. ¿Qué dicen ustedes? La persona va a hablar en público y El le aparece miedo, un enemigo. Elizabeth nos habla del miedo. el miedo, el La falta de Nosotros, olvido, el nosotros, actividad, olvido, perdón, termina eh, Elizabeth, por favor. el miedo, el olvido, El la falta de preparación, diría miedo, yo. pero el principal, ¿cuál es el principal? ¿El miedo o la falta de preparación? El miedo. El miedo. ¿Qué la dicen los falta, demás compañeros? la falta de preparación, porque la falta de preparación es lo que induce el miedo, ¿Es principal? es la falta de preparación, como lo dijo la compañera. Pero también, muy bien, entonces, bueno, es debatible, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero generalmente se ha dicho que el principal enemigo del orador es el miedo, que ya ustedes lo acaban de mencionar. Hay otros enemigos, pero el principal. ¿Por qué podríamos decir que el principal enemigo del orador es el miedo? Porque es el que paraliza. El miedo paraliza al orador, ¿cierto? El miedo es el que influye para el olvido. Soy sobrecogido por el miedo y como si se me borra la mente, el mensaje en la mente. No me acuerdo de lo que iba a decir, ¿cierto? Es algo que han llamado el miedo escénico, sobre todo cuando uno va a hablar con grupos de alto nivel. Yo he tenido dos experiencias, bueno, mucho más, pero quiero mencionar dos experiencias en este sentido. En una ocasión me invitaron para hablar un grupo de ingenieros en una empresa en Ecuador. Y el gerente de esa compañía me dijo, todas las personas que van a asistir a este taller que usted nos va a dictar son ingenieros con posgrado, con PhD, con masterados, algunos tienen doctorados, son gente de altísimo nivel y es gente que tiene doctorados y PhD en universidades del exterior, de mucho prestigio. Ese es tu auditorio. ¿Cómo les parece? Entonces, enseguida, a mí me sobrecogió el miedo, el temor. Siendo yo un conferencista de gran experiencia, ¿qué creen ustedes que es lo que influyó para que surgiera dentro de mí el temor? El miedo. ¿Qué hizo que surgiera el miedo? Dígame, Reinaldo. Muy buenas noches a todos. Pienso que lo que pudo haber, bueno, yo particularmente, me llenaría de temor es pensando en qué puedo enseñarle yo a esta gente que tiene un nivel tan alto. Entonces, Tremendo, eso sí. realmente atemoriza y valga la intervención. Entiendo por lo que pasó, pues una vez también me tocó hacer una exposición
en un sínodo donde había cerca de 15 obispos. Pues Uy, imagínense, un sacerdote allí uy, exponiendo algunas cosas de teología que más bien los oh, obispos son los que le enseñan a uno. claro, uy, Eso aterroriza, se lo aseguro. señor, tengo 15 obispos que no son cualquier teólogo, no, son gente de alto nivel. Usted me dice Dubraska. Buenas noches Adelante. a todos. Ok. Yo creo que también el tema de la presión, de cubrir las expectativas, puede ahí jugarle a uno una mala pasada. Más Correcto. que, o sea, porque quizás uno puede ser muy seguro de lo que está diciendo, manejar el tema con confianza, pero a veces esas altas expectativas por tener esa audiencia tan preparada puede jugar una mala pasada ahí con los nervios o con las dudas y quizás eso pudo haber pasado. Señora, eso es muy interesante, pero gracias al conocimiento de algunas técnicas, yo pude superar el miedo y salir avante en esta conferencia. Estoy seguro que es lo mismo que le pudo ocurrir a nuestro compañero Reinaldo, que aplicó sus técnicas de oratoria y sus conocimientos y pudo salir adelante en su exposición. Ahora, ¿de dónde sale el miedo? ¿Cuál es el origen del miedo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente? ¿Dónde está el miedo? A ver, Elizabeth. Bueno, mirándolo desde la neurociencia, lo que hemos aprendido, tenemos vivencias, ¿no? En el transcurso de nuestro aprendizaje, ¿no? Tanto en casa como en la escolaridad. Entonces, todos esos eventos donde pudimos haber pasado vergüenzas, humillaciones, desaprobaciones de una forma inadecuada, en un tono de voz inadecuado, con palabras despectivas, todo eso se va grabando en la amígdala. Allí se va guardando. Entonces, cuando nos enfrentamos a escenarios que tienen características parecidas a las que vivimos y que eso está en el inconsciente, entonces el cerebro límbico pregunta a la amígdala y bueno, entonces vemos todo peligro y miedo. Y Sí. comenzamos a experimentar todas las sensaciones y a somatizar todo aquello que sentimos en aquel entonces cuando se instaló esa información en la amígdala. Entonces, Ahí de allí es es donde, donde se entonces, origina ese miedo. entonces miren que eso tiene una estructura, Una explicación terapéutica, científica la tiene. tiene una estructura neurocientífica, Ajá, ¿no? Todo está dentro de nuestro cerebro. de Entonces, nosotros. ha mencionado varios temas nuestra querida compañera Elizabeth. El inconsciente, Factor. recordemos que, recordemos que el inconsciente está ubicado mayormente en el cerebro reptiliano. Perdón, corrijo eso, en el nivel del cerebro que hemos llamado reptiliano, porque ya no hay tres cerebros, sino un solo cerebro con tres niveles de evolución. Y el más antiguo es el reptiliano. Y ahí está el inconsciente. Si nosotros vamos al tema prehistórico, el hombre prehistórico aprendió a ser miedoso, Ujú. así como los niños aprenden a ser miedosos, como nos acaba de explicar Elizabeth. ¿Ven? El niño se va a subir por la escalera del resbaladero el- y ¿qué dice la mamá? Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cae. Claro. El niño no tenía miedo, pero la mamá le infundió el miedo.
Entonces de ahí también viene ese comportamiento humano. Ahora también nos ha dicho Isabel que ocurren unas afecciones físicas, ¿no? Y una de ellas es la estimulación de las glándulas suprarrenales. Entonces se produce el cortisol, ¿cierto? Y ese nos llena de ansiedad, de angustia, de nervios, y se somatiza. ¿Cómo experimentamos el miedo? Sobre todo en este tema de hablar en público. Entonces nos tiemblan las manos, nos tiemblan las piernas, como el corazón comienza a bombear más sangre de la común y corriente por el efecto del cortisol. Pum, 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 pum. Entonces, la sangre se sube a la cabeza, ¿cierto? Esa es la razón por qué Ponemos nuestras rojito. mejillas se ponen rojas. Y luego también comenzamos a experimentar lo otro que es sudar. Comenzamos a sudar. Esas manifestaciones del miedo. Ahora, ¿qué sucede? Como si Cuando estuviéramos corriendo. Comenzamos estamos a tener todas las características como si estuviésemos corriendo, igualito, huyendo, ¿cierto? Sí. huyendo, huyendo. Entonces, ¿qué sucede si usted como líder, maestro, docente, orador, conferencista, sale al escenario para hablar con su auditorio en esas circunstancias? ¿Qué sucede si usted como orador o oradora sale al escenario en esas circunstancias? Le tiemblan las manos, se le nota el nerviosismo, luego también se afecta la voz, eh, eh, no sale fácilmente, no puedo expresarme fácilmente. Y uno de los grandes errores que comete el orador, sobre todo el principiante, es decir, bueno, como ustedes pueden ver, yo estoy muy nervioso o muy nerviosa. Es la primera vez que yo voy a hacer un discurso o esta mi primera clase acá en la universidad, y pues tengo mucho miedo, mucho temor. Ustedes me van a comprender. Ahí perdió el liderazgo, la autoridad. El poder de convencer. Claro, si estoy nervioso, si soy la primera vez, si casi yo no sé de este tema, entonces, por favor, siéntese, profesor o doctora o líder o gerente, ¿eh? Y casi le dicen, prepárese más para poder enseñarnos. Ese tema es muy importante. Entonces ahí, mire, nosotros tenemos la estructura del miedo, la química, la anatomía del miedo, ¿no? Ahora ya lo tenemos localizado. Ahora nosotros vamos a trabajar en superar el miedo. Y esto nos sirve para nosotros y para nuestros estudiantes, nuestros compañeros que estén trabajando con nosotros este tema. Y está la tremenda pregunta: ¿cómo se puede superar el miedo? Y es de vital importancia. Meditación, técnicas de respiración, sobre todo lo que es la técnica de respiración profunda, consciente, antes de salir al escenario.
para conectarnos con el sistema nervioso parasimpático. Muy bien. Entonces, hemos aprendido unas técnicas, ¿cierto? Que nos permiten pararnos frente a un auditorio con absoluta confianza, ¿eh? Con seguridad. Y ya Elizabeth nos ha mencionado las técnicas. Son técnicas de neurociencia que se pueden aplicar a la oratoria para superar el miedo, que es sumamente importante tenerlas en cuenta, ¿cierto? Entonces, la primerísima técnica que conocemos, todos nosotros aquí conocemos oxigenar. Miren que yo anoche, o más bien hacia esta madrugada, pude, gracias a estas técnicas, superar un, un temor, un miedo, una crisis que me causó un sueño. Yo tuve un sueño dramático y me desperté alterado, ¿eh? Angustiado. Creo que todos han experimentado lo que produce un sueño que impacta. Y lo primero que yo hice para establecer la calma, recuperar la calma y el autocontrol fue la oxigenación. Es maravillosa la oxigenación. Por eso acá la hemos sugerido como un hábito. Yo acabo de tomar una respiración profunda. Es una de las herramientas más poderosas. Todavía tengo el oxígeno en el diafragma, en la base de mis pulmones. Ahí estoy hablando y la tengo ahí. ¿Qué está pasando cuando yo tengo este oxígeno aquí en la boca del estómago o en el diafragma y lo sostengo por unos segundos? Entonces permito que el flujo sanguíneo pase por ahí, tome el oxígeno que le hace falta y que el cuerpo está pidiendo en otros espacios del cuerpo y lo lleva rápidamente al cerebro. Yo además suelto el oxígeno lentamente, exhalo y mientras exhalo pienso, me estoy relajando, me estoy relajando, me estoy relajando. A mí me ha funcionado. Lo aprendí hace muchos años y me funciona. He comprobado que el cerebro obedece esa orden del pensamiento. Cuando yo mentalmente digo me estoy relajando, el cerebro escucha y dice, y te obedece y te apoya. Es maravilloso. Esto está perfectamente diseñado. Me estoy relajando, me estoy relajando, me estoy relajando. Tomo una segunda respiración profunda o inspiración. La sostengo por unos segundos. Ya conocemos técnicas como el 4-4-4, ¿cierto? Hay varias. Una técnica que te permita tener la respiración en el diafragma, o el oxígeno, perdón, el oxígeno en el diafragma. Y al exhalar el aire pienso, me estoy relajando más y más profundamente, más y más profundamente, más y más profundamente. Hay un
una magia en repetirlo 3 veces. En la geometría universal, el número 3 del triángulo, de la Trinidad, de los estados, del agua, de los elementos. Funciona 3 veces. Todavía no se ha explicado por qué el universo diseñó eso así, pero lo diseñó así. Entonces, en la tercera vez, yo tomo una respiración profunda, exhalo el aire lentamente y pienso, estoy profundamente relajado, profundamente relajado, profundamente relajado. He visto a varios maestros hacer esta acción y lo hacen de una manera tan natural y tan sencilla que les funciona. Así que nosotros nos volvemos maestros de la oxigenación. ¿Eres tú un maestro o una maestra de la oxigenación? Sí. ¿Qué haces tú cuando entras en ansiedad, en angustia o en desesperación por cualquier circunstancia? Respirar profundo. ¿Lo haces como un hábito? No, no tengo que esperar que haya una situación crítica para tomar una oxigenación Eso es profunda. correcto, eso es correcto. Es un hábito. Esto se vuelve un hábito. En mi caso particular, yo lo he experimentado así. No espero nada, ninguna situación, sino que yo estoy respirando profundamente durante todo el día. Y eso me produce una extraordinaria calma. Algo que se llama, que yo repito esa frase frecuentemente en mis meditaciones. Serenidad, serenidad, serenidad. Oye, está bonito. Y tú dices serenidad. Viene la calma. Y en medio de la tormenta tú puedes tener Calma. serenidad, calma, paz en medio de la tormenta, ¿no? Porque también has aprendido, entonces en segunda instancia, técnicas de relajación. Tradicionalmente, ¿qué hacemos frente a las situaciones adversas? Nos tensionamos, ¿cierto? Y se produce el famoso estrés que se acumula aquí en el cuello y el dolor aquí me duele acá y en la espalda, ¿sí? Y luego todo el cuerpo comienza a sentir. Y claro, si estás así, entonces ahí viene todo lo que hemos pensado lo que hemos hablado de la somatización. Para superar la somatización, entonces yo me relajo. Suelto mis manos o mis brazos sobre mis muslos y dejo caer todo mi cuerpo sobre mis glúteos o nalgas, ¿no? Como si fuese un muñeco de trapo. Si tengo tensión en el cuello, entonces muevo el cuello. Estos ejercicios los estoy haciendo antes de mi exposición, antes de mi clase, antes de mi discurso, antes de mi reunión con la junta directiva o con lo que sea. Yo llego a mi auditorio en absoluta paz, autocontrol, tranquilidad, y entonces transmito una energía de paz, de confianza, de seguridad. La gente confía en mí, genero confianza. Como vimos
en alguna clase de Maritza, esto se percibe a mínimo 3 metros en circunferencia. La energía, tanto si es positiva como si es negativa. Entonces la gente percibe mi energía. Entonces yo transmito serenidad, serenidad. Y la transmito con mi sonrisa, con mis ojos de paz, con mi tranquilidad. Se nota que estoy tranquilo. ¿Eh? Entonces luego viene la meditación, la reflexión, la organización de nuestros pensamientos. Entonces, yo pienso y organizo todo mi pensamiento. Yo me sé la conferencia de P a APA, de A a la Z. Yo estoy absolutamente confiado de lo que yo voy a decir. Lo tengo en mi mente. Porque si estoy en algún auditorio, tengo mis notas y de repente entra un ventarrón y se me lleva las hojas de las notas. ¿Qué yo hago? Digo, ay, se me fueron las notas, ahora que voy a decir, ya no sé, yo tenía todo anotado. Ahí está Reinaldo riendo conmigo. O también puede suceder que se vaya la energía o que se dañe la presentación, por alguna razón no la puedan transmitir. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sé, tengo todo en mi mente, fluye mi mensaje, fluye mi clase, fluye mi discurso, porque lo he organizado, me he dedicado un tiempo a organizar mi pensamiento en mi cabeza, junto con la meditación. La meditación nos sirve para asumir el control de nuestro pensamiento. Tú eres el pensador que piensa. Entonces vienen pensamientos confusos. En medio de la presentación te pueden llegar pensamientos. Y si uno es un conferencista novato, profesor novato, entonces viene el pensamiento, ay, tengo que comprar, mi esposa me pidió que le comprara tal asunto y que no se me va a olvidar. Y en ese momento tengo una distracción. Ahí es cuando el conferencista dice, ¿en qué íbamos? ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Perdón, es que se me olvidó lo que estaba diciendo. Hubo una interferencia. Cuando tú has hecho todo este proceso, tú tienes el control, tú eres el pensador que piensa, tú eres el que genera los pensamientos y logras que estés concentrado en la presentación, en el discurso, en la clase. Si estás en una sesión de coaching, estás concentrado con tu coaching, porque has organizado tu pensamiento. Yo sé lo que voy a decir. Entonces, como estoy tranquilo, estoy en serenidad, en calma, estoy relajado, no tengo estrés, estoy tranquilo, fresco, no estoy sudando ni angustiado, ni porque hay muchos que se aceleran en sus nervios, ay, ya me va a tocar, ay, ya me va. Entonces, ahí es donde se daña el proceso, se acelera todo. Estoy oxigenado, estoy relajado y estoy organizado en mi pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? Hablar. ¿Qué sale de mi boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Fluidez. Entonces tú eres catalogado como un
extraordinario o una extraordinaria oradora, profesora. ¡Ay, qué profesora tan encantadora! ¿Eh? ¡Ay, qué gerente tan maravilloso! ¡Qué profesor, qué maestro! Porque tiene fluidez, convicción, fuerza, ¿no? Entonces hay unas reflexiones que debemos tener en cuenta en el momento de expresarnos en público. Al orador lo conocen por lo primero. Entonces yo, antes de venir a esta clase, hoy, como aquí en Colombia estamos en día festivo y hemos estado tranquilos, reposando, entonces cuando ya llegó la hora de la clase, entonces yo fui, me afeité, me peiné y me puse elegante. ¿Por qué me puse elegante? Porque al orador, ¿sí?, lo califican, o como dice acá, lo conocen por la imagen. ¿Qué imagen estoy transmitiendo? De ahí que vienen los ejercicios de pararte frente al espejo o de pedir que te filmen y revisarte y ver tu imagen. ¿Qué imagen quieres transmitir a tu auditorio? Sea como profesor, como orador, como gerente. Entonces, eso lo decides tú de acuerdo a tu entorno, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hace años que no uso la corbata. No uso corbata hace años, porque se ha convertido en un elemento que no se usa mucho en las organizaciones. Algunas personas todavía usan corbata, pero generalmente ha desaparecido el uso de la corbata. Pues yo hace años que también me puse al día, ¿eh? Pero sí busco la combinación. Entonces, ahora, al prepararme para venir a la clase, entonces yo vi que esta camisa con este blazer y me puse aquí yo utilizo hace algunos años la pañoleta de adorno, aquí. Entonces, esta tiene varios colores, entonces yo me puse, queda bien, me puse frente al espejo, me puse y me imaginé que ustedes me estaban observando, entonces me puse así color. ¿Y qué tal estoy? ¿Cómo me ven ustedes? Además me adorno con mi sonrisa y con el brillo en mis ojos. ¿Por qué hago esto? Excelente. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo respeto a mi auditorio y sé que mi auditorio me califica por lo que ve, por la imagen. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces luego al orador lo conocen por lo que hace, su expresión corporal. Incluso si tu comunicación es virtual, lo califican a uno por lo que aparece en la presentación. El fondo, ¿no? Si yo quito el fondo, entonces queda distorsionada la imagen, lo que yo quiero proyectar. ¿Qué quiero proyectar al colocar la imagen de una oficina elegante? Quiero proyectar que el Instituto de Coaching Internacional es una organización. Entonces proyecto una idea. La expresión corporal, ¿qué hago con mis manos?
si estoy hablando en público presencialmente. ¿Qué hacen algunos oradores? Se ponen las manos dentro de los bolsillos y hablan con las manos metidas en los bolsillos. Da mala impresión. O ponen las manos atrás y se amarran atrás. Las manos quieren soltarse y se nota el esfuerzo que se está haciendo para mantener controladas las manos porque está nervioso. Yo suelto mis manos, mi cerebro dirige mi cuerpo, mi cerebro dirige mis manos, mi cerebro dirige mi sonrisa, mi expresión corporal, mis piernas están dirigidas por el cerebro. Y uno de los retos que tenemos como oradores es la mirada. ¿Qué hago con mi mirada? Y la recomendación es, miras a cada uno en particular y a todos en general. Y acá, en lo virtual, también debo buscar una posición en donde yo pueda mirar a las personas, ¿no? Si yo tengo media cara nomás mostrando aquí, ¿no? O si yo tengo una presentación deficiente y contaminada por factores externos, gente que pasa, ¿no? Gente que me se atraviesa, que me interrumpe. El teléfono que me sonó, perdón un momentico, tengo que atender esta llamada. Pues, ¿cómo quedo yo atendiendo una llamada en medio de la clase? ¿O cómo quedo yo si mientras mi compañera da la clase, yo estoy entretenido en el celular? ¿Qué estoy diciéndole? No me interesa mucho lo que usted esté hablando. Hay algo más importante acá que atender. Entonces, la recomendación es la naturalidad. Busca ser muy natural en tu expresión corporal. Y también al orador lo califican por lo que dice, el conocimiento del tema. Aquí hago referencia a lo que mencioné anteriormente, con la persona que dice, estoy muy nervioso, es mi primera conferencia, yo no sé mucho de este tema. Jamás te eches agua sucia encima. Jamás digas cosas negativas. A nadie le interesa que es tu primera conferencia. Tú te has preparado muy bien para tu primera conferencia, o tu segunda, o lo que sea. Tú estás organizado, tienes claridad en tu mente. Esta palabra es muy importante, hilación, seguir el hilo de la conversación. Ustedes deben haber notado cuando hay oradores o profesores o maestros que se salen de la conversación, del tema, le dan vuelta. Dicen, bueno, ahora sí volvamos al tema original, y se desviaron por no tener un hilo en la conversación. Es muy importante la hilación. Tener en la mente un bosquejo. ¿Cómo voy a introducir? ¿Cuáles son mis puntos principales? ¿Y cuál va a ser mi conclusión? Con la introducción yo capto la atención, despierto el interés. Tengo organizados los puntos que voy a tratar y pongo las anécdotas, las ilustraciones. Y una buena conclusión es aquella que lleva a la acción. Y finalmente, al orador lo juzgan por cómo lo dice. Lo que dice y cómo lo dice en la expresión oral. El volumen. Un volumen adecuado. Ni muy alto ni muy bajo. Una velocidad
adecuada, ni muy rápido ni muy lento. Y una recomendación para los oradores que es efectiva es la vocalización. Eso significa que yo estoy atento, concentrado y pronuncio bien las palabras, me hago comprender. Entonces practico vocalización, educo mi mente para la vocalización. Acá en Colombia tenemos algunas regiones en donde la gente habla muy rápido y no se le comprende bien. Esas personas entonces deben practicar vocalización y evitar las muletillas, que son las palabras, las frases o los ruidos o los sonidos que yo hago frecuentemente. Entonces, y durante toda la canción, y entonces, esa es una muletilla. Como no sé qué decir, comienzo a repetir las vocales. Y a. Entonces estoy denotando nerviosismo. Y la entonación es como cantar, es como encantar. La función seno-coseno funciona acá en la presentación. Hago algo agradable, que no sea monótono, que sea agradable, que sea encantador. Y así estoy conquistando la mente o el cerebro, la atención de mi interlocutor. Esas son algunas de las instrucciones de neurooratoria, utilizando nuestro potencial cerebral. Yo aspiro, esto pues es un tema amplio, pero aspiro a haberles dado algunas pautas que los lleven a investigar más y a profundizar y a convertirse en los mejores oradores que jamás haya conocido la República de Venezuela y el mundo. Excelentes profesores, excelentes oradores, maestros, conferencistas de impacto. Hay que procurar desarrollar esa habilidad, que tus conferencias sean de impacto, para que se queden en la mente del interlocutor o del auditorio. Muchas gracias por permitirme entrar a sus computadores, a sus celulares, a sus oficinas. Y ahora yo voy a procurar aquí a ver cómo puedo. Entonces, Máster, ya, buenas noches un nuevamente, gracias. momentito, ya lo voy a hacer. Sí, no, lo estaba felicitando por su intervención. Ay, perdón, discúlpame, es que pensé que me ibas a recordar. No, felicitaciones, muy Ponerte- bien, gracias. Gracias por ponerte- ese. que se me perdió aquí mi amiga. Yo ya nombré a María Isabel, padre, tranquilo. Bueno, estaba buscándola. Gracias, mi amor. Bueno, Sí, entonces, gracias. amor, gracias, querida. Hola, discúlpame, pensé que estaba para recordarme que No se dejara. preocupe. A ver. No se Entonces, preocupe, ahora, perfecto. gracias. Vamos a Bueno. quedar en las manos de nuestra compañera, la doctora Oda González, con Gracias, su Máster. clase. ¿Me recuerdas el tema que vas a tratar en esta clase? El tema son los entornos Oh, favorables, desde las habilidades de un neurolíder. qué bueno. ¿Sí? Que es una Sí. habilidad del coach, ¿no? Crear entornos Claro. favorables.
la Y creación todo, de entornos. y Vamos todo también a está- hacer ese repaso que usted ha hecho de cómo los neurotransmisores, cómo todas estas funciones del cerebro, qué y ya comienza bonito. la intervención, son importantes para poder crear entornos favorables. Cuando nosotros, gracias, Máster. Muchas gracias. Marisabel, Bendecidos, Marisabel va a pasar las láminas, ¿oyó? quedan en buenas manos. Chao, chao. Gracias, gracias. Qué Buenas bueno que, noches. Me dices cuando empiezo. no, ya, me pones la primera y ahí te estaciona. Gracias, Marisabel. ¿Ya? Ahí está Oda. Ujú. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Ya nos hemos saludado, pero nuevamente, bueno, gracias Marisabel por estar acá. Marixa está cerca, pero a la vez, bueno, está atendiendo otras necesidades de su trabajo. Y gracias también al máster por habernos dado ese aporte eh, en la primera hora. Bueno, el tema que yo les voy a ofrecer en el día de hoy corresponde lo que son los entornos laborales. Yo lo voy a ubicar en el plano laboral, en el plano organizacional, favorables, desde el marco de acción de un neurolíder. El título que les he dado, vamos a ver qué les pareció a ustedes, es el neurolíder. Es un arquitecto de herramientas para crear entornos favorables. ¿Ok? Desde esa perspectiva, he preparado la clase, no sin antes pues escuchar a primera instancia qué comprenden ustedes por entornos favorables, entornos de trabajo favorables. Podemos llamarlo entornos de trabajo favorables, podemos llamarlo entornos laborales favorables, pero ese es el tema al cual me voy a dirigir. ¿Quién quiere en primera instancia levantar su manito y decirme qué comprende por entorno laboral o entorno laboral favorable? Vamos, vamos, ¿quién se anima? Por ¿O aquí alguien estoy que yo. escriba? Ok, dale pues. Bueno, Gracias. puedo comprender, ¿no? Decimos entorno laboral podría ser estructura o comportamientos. ¿Ve? Ok, Entonces, pero el entorno laboral favorable es que haya, como te digo, comunicación clara y efectiva, el feedback, escucha activa, todas esas cualidades que nos hacen un neurolíder, ¿ve? Y que todos perfecto. los que estemos presentes en ese entorno laboral hablemos en ese mismo código o nos entendamos en ese mismo código de neuroliderazgo. Muy bien. Eso sería un entorno laboral favorable. Ok. El tema se llama entornos favorables desde la perspectiva o desde el marco de acción del neuroliderazgo. Ahí cuando digo arquitecto es porque realmente un neurolíder crea las posibilidades y genera las posibilidades para que los entornos laborales sean favorables. Ahora bien, la pregunta sería, ¿favorable a qué? ¿Verdad? Allí es donde Oda, voy a... Oda, disculpa. ¿Cómo? Reinaldo tenía la mano levantada. Ay, ¿cómo no? Porque no lo estoy viendo, no sé si Ok, me ayuda. perfecto. Ajá. Reinaldo, ¿Cómo no? te quería Vamos, participar. Reinaldo. Aquí tenemos el Ah, tiempo. ok, gracias, gracias. No, no, era solamente para hablar sobre el entorno favorable. Considero que el entorno favorable tiene que ver con eh, el poder comunicarnos de manera efectiva y que, como dice que el neurolíder es el arquitecto, pues Ujú. está encargado de crear un ambiente agradable para el entorno, pues para todos los que están allí
por supuesto, como todo lo que hemos aprendido, pues comprendiendo el comportamiento de cada quien, o sea, o como, no sé, creo que escuché esa frase por acá, sabiendo entender el cerebro de cada uno de los que están con nosotros trabajando. Entonces, hacer un entorno favorable es precisamente eso, que pueda haber esa comunicación libre y que haya un ambiente agradable. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Bueno, yo les voy a decir una perspectiva. De entornos se ha hablado siempre que toda organización tiene sus propios entornos laborales. Toda organización, sea familia, hay un entorno, perdón, que pudiera considerarse favorable o desfavorable por muchas circunstancias, por muchas herramientas que se están manejando mal o bien. En el caso de los entornos, vamos a decir, a nivel de organizaciones, a nivel laboral, influyen muchas cosas. Pudiera decir que influyen aspectos físicos, como por ejemplo la infraestructura, el clima, las situaciones de la misma organización. Esos son aspectos físicos que influyen en lo que es un entorno laboral. También influyen los factores psicológicos e influyen los factores sociales. De esta manera podemos entender que los entornos laborales está configurado por lo que es los aspectos físicos, los aspectos psicológicos y los aspectos de índole social. Sin embargo, mi presentación en este momento, porque ustedes me pudieran decir, oye, pero es que también hay otros elementos que influyen en lo que es la creación de entornos. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Nosotros en esta presentación vamos a ver, como su nombre lo indica, es desde los aportes que nos puede hacer un neurolíder para crear entornos favorables. Desde ese ángulo, entonces es que vamos a ver la presentación. ¿Qué significa esto? Significa que un neurolíder, que son todos ustedes porque ya prácticamente están graduados para finales de mes, podemos decir que un neurolíder tiene las herramientas como hacerlas provechosas y productivas y así crear un entorno favorable. Ustedes han mencionado algunas, como es la comunicación. La comunicación es vital, ¿verdad? Para un neurolíder poder generar aspectos que realmente hagan el entorno favorable. Yo les hice la pregunta, ¿favorable a qué? O desfavorable. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a adelantar. Cuando hablo de crear entornos favorables, es favorable al bienestar de las personas y a la productividad. En la medida en que un entorno laboral sea favorable, en esa misma medida vamos a tener personas en bienestar y vamos a tener personas con una alta productividad, lo que significa que la organización, la empresa, va a tener un entorno bastante favorable. Por eso mismo, porque tiene bienestar y tiene productividad. Y por supuesto, para generarse bienestar y productividad, tiene que haber motivación, ¿verdad? Tiene que haber empatía, tiene que haber relaciones óptimas, que son todas esas habilidades que nosotros ya hemos visto en el transcurso del diplomado y se nos hacen pues indispensables para poder generar estos entornos favorables. Uno de los aspectos esenciales, que también lo vamos a ver más adelante, pero que quede aquí constancia de todo lo que ustedes requieren para ser unos neurolíderes de impacto en la creación de entornos favorables, es que el neurolíder tiene la capacidad, primero, de comprender las funciones del cerebro. Segundo, saber con exactitud qué es lo que puede motivar o no a las personas que están alrededor de su entorno. También tiene la posibilidad de minimizar las amenazas que tiene
como decir, activarles el ánimo, minimizando las amenazas y incrementando las recompensas. Desde esa, hay una persona en sala que está escribiendo. Desde esa posibilidad es importante señalar y dejarlo como algo bonito para la historia del neuroliderazgo, que es las funciones del cerebro. No digo que antes un líder que por supuesto fuese transformacional no construye un entorno favorable, pero el neurolíder es el que maneja con exactitud esas habilidades que nos van a permitir, ¿verdad?, generar hasta química, sustancias químicas favorables para mantener lo que es regular el estrés, para poder tener óptimas relaciones con las personas que nos acompañan, y también, por supuesto, para tener una seguridad psicológica. Ahí estamos hablando de lo importante que es el aspecto psicológico, esa seguridad que puede brindar un neurolíder a sus colaboradores, en tal caso que estemos hablando del impacto que tiene en las organizaciones, en las empresas. ¿Ok? Seguimos, Marisabel. ¿Hay alguna pregunta? Es interesante el tema, es bonito. Aquí estamos de verdad para asumir cualquier pregunta que ustedes necesiten, cualquier comentario, cualquier experiencia. Ok, seguimos. Ahora le voy a preguntar por algo bastante importante. Fíjense bien, un mensaje poderoso. Las personas construyen muchos muros, pero no suficientes puentes para mejorar las relaciones en los entornos. ¿Qué le parece ese mensaje poderoso? ¿Quién me quiere comentar qué significa que se construyen muchos muros, pero no suficientes puentes para mejorar las relaciones en los entornos? ¿Quién me quiere apoyar con algún comentario, una letra, una palabra? Bueno, se podría enfocar, ¿no? Se podría interpretar que a veces nos enfocamos más en el problema que en la solución. Nos enfocamos más en Exacto. las cosas negativas que en las cosas positivas. Nos enfocamos más en lo que tenemos que en lo que tenemos, ¿ok? El recurso que falta, nos enfocamos en él y no construimos y obviamos lo que tenemos, que si podemos construir con eso. Entonces, ese Perfecto, mensaje creo que gracias, va Isabel, muy bien. dirigido Igualmente hacia... pudieron decir con ese mensaje poderoso que muchas veces nosotros mismos nos ponemos como colaboradores, ¿no? Que hay colaboradores en ese plan, como lo decía ahorita el máster con su ponencia, excelente, que el mismo miedo, el mismo temor va construyendo muros negativos y no va abriendo puentes para resolver esas situaciones. Y eso es lo que pasa en los entornos. Cuando nosotros muchas veces, vale la pena aquí detenerse un poquito en el mensaje, yo se los voy a enviar de todas maneras mi presentación, pero es importante que ustedes como que visualicen el sitio de trabajo donde ustedes están ubicados en ese momento. Yo estoy clara que los entornos son diferentes, que muchas veces los autores no escriben para entornos de la cual es nuestra cultura, ¿verdad? Pero sí, a través de todas estas herramientas que ustedes han recibido en este diplomado sobre lo que es el neurolíder, pueden aprovechar dichas herramientas para poder valorar el entorno donde ustedes estén ubicados y ver con cuáles herramientas se aproximan a mejorar, a crear más puentes para las personas, que muros que están entorpeciendo y no están facilitando la buena convivencia dentro de las organizaciones, creando ¿qué? Creando problemas y situaciones y, por supuesto,
cuando el entorno es desfavorable, no vamos a tener la productividad que realmente podemos tener cuando el ambiente, el espacio donde nosotros estamos trabajando, tenemos un impacto bastante positivo. ¿Querías decir algo, Luz? Sí, sí, Oda. Bueno, buenas noches a todos y un placer escucharnos. Sí, realmente decía en uno de los comentarios que en todas las organizaciones hay esos muros. Seremos nosotros, los neurolíderes, que vamos a hacer esas transformaciones, porque mucho se dice dentro de las organizaciones, nuestros hogares, nuestra familia, pero hay que seguir en esa esperanza de lograrlo, de lograr combatir. Todos los que llegamos a una organización, sobre todo en cargos de coordinaciones, en cargos que no, incluso no solamente en cargos, porque podemos ser docentes y ver otras realidades. Entonces nosotros tenemos que hacer esos puentes para que se dé, porque no todo es en color de rosa, ¿no? Como docentes también tenemos nuestras dificultades en los salones, con nuestros estudiantes. Entonces nosotros tenemos que hacer esos puentes para combatir la pereza mental, por decir algo, la gente que no investiga. Entonces, nos toca un trabajo a los que estamos en procesos después de cargos, trabajar duro con eso. Pero yo creo que, como decíamos cuando estaba el máster, hay que llevar mucha paz, tranquilidad y enamorar a nuestro entorno con nuestra forma de ser. Por eso es que tenemos un trabajo y un papel preponderante dentro de la sociedad. Ser neurolíder no es cualquier cosa. Hay que aprender y hay que Claro que avanzar. sí. Es más, yo diría, y gracias Luz, yo diría que esta formación de neuroliderazgo está preparándonos, o digo yo, nos hemos formado, pues, hemos escuchado, hemos repasado, hemos escuchado sus opiniones, pero ha preparado para poder enfrentar cualquier entorno, para realmente aplicar todas estas herramientas, donde nosotros hablamos de la familia y siempre nos estamos como que revisando qué es lo que pasa, por qué muchas veces no es favorable el entorno familiar o es favorable el entorno familiar de otras personas. Entonces, he allí la destreza con la cual ustedes están formados para avanzar en lo que son las organizaciones, las empresas, la familia, la sociedad en líneas generales. Algo que también quiero que se vea es claramente la imagen que yo coloqué allí, donde hay una persona estresada y hay otro se supone que es el líder que está reclamando, y el estado en que se encuentra la persona es agobiante, es estresante. Eso significa que tiene un líder que realmente no ha sido formado como para llevar adelante las situaciones que se le presenten en las organizaciones. Otra cosa que yo quería pues muy claramente enfocarle es que entendamos pues que el neuroliderazgo está formado, por supuesto, con todo eso de la parte de la neurociencia, combinado con todos esos principios de un liderazgo transformacional, de un liderazgo que aquí hemos visto desde diferentes perspectivas, diferentes estilos. El transformacional es uno de los que nos facilita habilidades para poder gestionar entornos favorables. Ok, seguimos adelante. ¿Hay alguien que quiere otra o seguimos adelante? Bueno, Marisabel. El objetivo, rápidamente lo voy a leer, pero ustedes lo tienen ahí, es proveer a ustedes, los participantes, de conocimientos, herramientas, estrategias, para que puedan crear entornos laborales favorables desde el marco del neuroliderazgo. Allí veo claramente, o les estoy diciendo claramente, que les voy a dar
este conocimiento que estamos generando, pero les voy a presentar algunas herramientas y estrategias que les va a permitir una comprensión de cómo activarse en los entornos laborales donde ustedes están inmersos. Ok, seguimos. Ahí tenemos una pregunta que yo hago. ¿Qué es un entorno laboral? Ya se lo hemos abarcado. En sí, el entorno es un medio ambiente humano. ¿Ok? Ahí tenemos lo que yo les dije, donde confluyen aspectos físicos, psicológicos, sociales, que sabemos que va a influir notablemente en un entorno favorable o en un entorno desfavorable, según como nosotros estemos. ¿Ok? Ahora bien, un entorno laboral desde la perspectiva del neuroliderazgo, que es lo que yo quería llegar y aterrizar acá, es precisamente aquel neurolíder que sabe optimizar en el campo laboral, en el entorno laboral, sus funciones, sabe utilizar, sabe comprender perfectamente las funciones del cerebro. Y en función a ese gran conocimiento que tiene, es que puede minimizar, como les dije hace un rato, todas aquellas amenazas que están frenando la posibilidad de que el entorno sea de bienestar para los colaboradores y que el entorno, por supuesto, impida una alta productividad, bien sea de los colaboradores, pero que afecta a la empresa cuando no se es alta productividad, cuando es limitada, pues, por un entorno que es desfavorable. Este autor que estoy manejando acá es David Rock, es un autor que especifica el entorno laboral desde la perspectiva de lo que es el neuroliderazgo. Adelante. ¿Ya? Ok. Fíjense bien el ejemplo que les estoy colocando acá. Esa carita feliz es un entorno favorable y la carita triste es un entorno, nos está representando un entorno desfavorable. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando es favorable o desfavorable los entornos, elevan o entorpecen el bienestar. Eso lo hemos dicho. Favorecen o no las inversiones en la empresa. Una empresa con problemas en su entorno, sobre todo desde la perspectiva de los colaboradores, de la perspectiva psicosocial, de desánimo, de problema de los colaboradores, va a ser una empresa que también va a tener pocas inversiones. Porque primero también va a tener muchos problemas, no es solamente inversiones, también va a tener lo que llaman cerebros, ¿verdad? Que han migrado a otras empresas porque realmente tienen un entorno que le es desfavorable para poder él ser exitoso dentro de esa empresa. Entonces hay una fuga, lo que llamamos una fuga de cerebro a nivel de lo que es gestión humana. ¿Ok? También aquí tenemos que aumenta o no el compromiso y la lealtad hacia las organizaciones. Una empresa con un entorno desfavorable, por supuesto, no hay lealtad de las personas. Están totalmente en una situación desasistida de situaciones de índole psicológica, de índole social, y eso pues les aumenta si es favorable y no les aumenta si es desfavorable su entorno. De ahí de esas tres, vamos a decir, situaciones que les estoy planteando para distinguir lo que es un entorno favorable y uno desfavorable, tenemos que cuando se atienden a las personas, se suma bienestar y florece la organización, porque una organización con bienestar de sus personas es una organización exitosa. Eso lo tenemos que comprender desde esa perspectiva. Ahora bien, cuando no hay bienestar ni hay productividad, es lógico
Ambas cosas se debilitan las personas y se debilita la organización. Ok, podemos seguir. Aquí hay otra pregunta poderosa que me gusta, pues a ver quién me la puede responder. Si pudieran cambiar algo en tu entorno laboral para generar mayor bienestar y productividad, ¿qué cambiarías? Te pregunto, Luz, que te estoy viendo allí en la foto. ¿Qué cambiarías? Una sola palabra, no vamos a hablar más de... Yo sé que es importante el tema, pero vamos a tener otras oportunidades. Ahorita ya saben que en esto escasa hora, pues nosotros le damos todas las herramientas para que ustedes también investiguen. En este caso, ¿qué cambiarías, Luz, si te tocara cambiar algo en tu entorno laboral? Mejorar la comunicación. Mejorar la comunicación. ¿Qué más? ¿Otra persona? Comunicación, ¿qué más? ¿Quién más quiere opinar? Bueno, por ahí están varias personas que aquí las tengo anotadas. Lourdes, Lesbia, Josmaira, Dubrasca, Andrés, Elizabeth, Reinaldo. Confianza, nos dice Lourdes por acá. Bueno, ahí estamos viendo que hay dos habilidades del neurolíder, como es la generación de la confianza y también, por supuesto, la comunicación asertiva, una comunicación que sea efectiva, es importante en las organizaciones para poder tener entornos con pensamientos más libres, con pensamientos pues que realmente cuando el neurolíder tenga que decir que no, ser asertivo, dice que no, y cuando tiene que decir que sí, eso sí, lo importante del neurolíder es el respeto al otro, el respeto a la opinión del otro, ¿ok? Y un neurolíder no solo comunica, sino que también escucha con atención, es empático al momento de escuchar. Ok, seguimos. Seguimos. Sí. Aquí tenemos 6 estrategias que son bastante importantes. Esas 6 estrategias de neuroliderazgo son precisamente para poder crear entornos de trabajo favorables. Son específicamente con ese fin. Ahí tenemos lo primero, que lo hemos mencionado, darle seguridad psicológica a esos colaboradores, a esas personas con quien el día a día estamos trabajando y con quienes construimos el ambiente humano de la organización. Cuando decimos seguridad psicológica, nos estamos refiriendo que el neurolíder le garantiza a las personas con quien trabaja confianza. Eso lo acaba de decir Lourdes. ¿Qué cambiaría ella? La confianza. La generación de confianza es importantísima para que las personas puedan expresar sus ideas con libertad. La seguridad psicológica les garantiza a ellos, desde la perspectiva de ese neurolíder, que lo que expresen las personas hay que escucharlo. Lo que expresen las personas no hay que cuestionarlos con juicios. Tampoco hay que considerar los errores, sino oportunidades de aprendizaje. Escuchar con atención es también estar pues pendiente de las opiniones, así sean, como dicen los autores, así sean opiniones disidentes, pues un neurolíder se detiene a escuchar al otro, a ver cuál es su propuesta, qué es lo que desea, hacia dónde desea ir, qué desea plantear. Entonces, escuchar con atención, con empatía, es otra de las habilidades del neurolíder. Con ello, pues, por supuesto, lo que es importante en este caso es que el neurolíder
minimiza, por supuesto, la activación de la amígdala. Eso lo hemos nombrado o se ha nombrado en varias clases porque le está garantizando seguridad psicológica y le está tratando de que no tenga miedo para expresarse. Desde esa posibilidad, pues cuenta con esa herramienta cerebral, con esa función de la amígdala para poder dar respuesta a darle pues seguridad psicológica a esos colaboradores. También tenemos una segunda que es aquí la gestión de la emocionalidad. Ya nosotros ese tema lo hemos tratado bastante acá en el diplomado, pero lo más importante que ustedes sepan que todo neurolíder tiene desarrollada su inteligencia emocional, porque precisamente sabe gestionar sus emociones y sabe también gestionar las emociones del otro. Allí también podemos decir que todo ello pues lo logra desde, creo que nombró Elizabeth, el sistema límbico, lo que es el hipotálamo, las amígdalas o la amígdala, y eso permite pues regular las emociones negativas que tengan algunas personas dentro de ese equipo de trabajo, dentro de ese entorno. También es importante pues toda esta gestión de las emociones porque va a permitir que se gane bienestar y productividad dentro de ese entorno. También tenemos acá algo que se llama el feedback constructivo. Aquí es importantísimo que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el feedback es una herramienta del neuroliderazgo que le va a permitir desarrollar mayor aprendizaje, desarrollar, pues, tener mayor crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque en la medida que se promueva, pues, se le dé al colaborador, a la persona con quien estamos, un feedback constructivo, en esa misma medida le estamos generando aprendizaje. ¿Quieren opinar? ¿Aló? Ok, seguimos. No, faltaban, Marisabel. Seguimos con esto que es importante. Si quieres, regrésate. La anterior. Ok. Ahí tenemos también la autonomía. La autonomía es indispensable para el neurolíder dar pues la posibilidad de que su equipo, las personas con quien él está, tomen decisiones, pero decisiones de cómo hacer el trabajo. Esto les aumenta motivación, les da una sensación de empoderamiento increíble y todo, pues por supuesto, lo activa el neurolíder desde lo que es ese sistema de recompensa. Recuerden que al principio yo les dije que una de las funciones del neurolíder es precisamente maximizar la recompensa, minimizando las amenazas. En ese sentido, pues ahí tenemos a la dopamina, las diferentes sustancias que nos disparan motivación, que nos disparan, pues, como decir, incentivo, ¿ok? Desde esa perspectiva, entonces es importante toda la habilidad que tiene el neurolíder para desde su cerebro poder minimizar todas esas situaciones que realmente de amenaza, pero que frenan las acciones de las personas con quien está. ¿Por qué? Por muchas veces miedo, muchas veces pues estrés, muchas veces desmotivación. Y aquí tenemos como hay elementos que sí favorecen. También tenemos entre los elementos acá como una estrategia del neurolíder, ustedes la van a grabar, las van a tener porque son completamente favorables para crear un entorno productivo.
un entorno realmente de bienestar social, psicológico, de estabilidad dentro de las organizaciones. También tenemos ahí el fortalecimiento de la conexión social, que lo hemos hablado notablemente durante el transcurso, que las interrelaciones personales son claves, el relacionamiento son claves para lograr bienestar en los colaboradores. También el fortalecimiento de la conexión social lo consigue el neurolíder creando ambientes de trabajo para la creatividad, para la discusión, para la comunicación, para la empatía, para el relacionamiento entre quienes están en el equipo de trabajo. Entonces, eso es una forma de fortalecer esa conexión social. La confianza, generar confianza es uno de los aspectos brillantes, claves en las interrelaciones y es lo que también puede llevar a tener influencia positiva en esos colaboradores. Para cerrar con este tema, quiero decirles lo siguiente: estas 6 estrategias conducen a una mayor satisfacción y bienestar, donde las personas se sienten seguras y valoradas. Por supuesto, unas personas con esas características vamos a darnos cuenta que nos permite construir, crear un entorno favorable. Seguimos. Ok. Aquí tenemos 3 herramientas. Ya vimos lo que eran que fueron muy importantes, las estrategias. Ahora tenemos 3 herramientas. Puede ser que haya más. Yo les voy a facilitar estas 3 herramientas que permiten al neurolíder o desde el neuroliderazgo fomentar entornos favorables. ¿Ok? La primera, la hemos nombrado acá, es la regulación del sistema de amenaza y de recompensa. Ya yo les expliqué algo que es fundamental, o les dije algo que es fundamental, que es que en la medida en que se incrementen las recompensas, el neurolíder minimiza las amenazas que tiene. En la medida que construya puentes, en esa misma medida va eliminando los muros que pueda tener con sus colaboradores. La segunda herramienta es el impacto que tiene la neuroplasticidad del cerebro en el líder para poder fomentar un entorno favorable. O sea que son 3 herramientas que son bastante poderosas como para decir, puedo construir desde el neuroliderazgo un entorno favorable. La tercera es el manejo de la carga cognitiva en el cerebro. Vamos a ver cada una. Presten atención que aquí viene un modelo que lo estoy retomando de un autor. La siguiente. Ok. Fíjense bien que la primera herramienta era la regulación de amenazas y recompensa. Hay un autor que se llama David Rock. Él tiene un modelo llamado el modelo SCARS. Es un acrónimo, está por supuesto en inglés y aquí está la traducción. Y es importante, pues, cómo podemos desde este modelo poder regular ese sistema de amenazas y de recompensas en nuestros colaboradores. Fíjense, el primero, como es un acrónimo donde la primera letra es de ese modelo SCAR, fue creada por David Rock. Él dice que el estatus es importante. Darle un estatus alto a los colaboradores, con justicia, con equidad. ¿Qué es lo que sucede? Que al verse el colaborador
Por eso es que gana bienestar. Al verse el colaborador o cuando percibe que él es importante en la organización, en el equipo de trabajo, para ese neurolíder, pues esa importancia que le da le permite reconocer, pues, vamos a decir, sus logros, le da feedback, esto le está dando un estatus positivo. Entonces, la importancia que tiene el estatus y cómo el neurolíder va a facilitar ese estatus en las personas. Hay de tres maneras, pero yo se las acabo de decir, pero no se las distinguí. Una es la importancia del respeto. Cuando el colaborador percibe esa importancia del respeto que tiene con respecto a otros, eso le da un estatus que le facilita, pues, tener motivación. También cuando se le reconocen los logros, nosotros tenemos que aprender a reconocer que el logro es quien lo merezca. Las metas y los objetivos las alcanza el equipo, pero si hay alguien a quien se deba distinguir por un logro, hay que hacerlo señalar, y esto le da un estatus de importancia a ese colaborador. También cuando el neurolíder ofrece un feedback constructivo en ese, o le delega, o le está generando confianza, por supuesto, la sensación, lo que percibe ese colaborador es que es importante en la organización. La otra letra del acrónimo es la certeza. ¿Qué significa la certeza? Los colaboradores hay que tomarlos en cuenta, hay que permitirles participar, hay que permitirles que la construcción de ideas es en equipo de trabajo. No es que yo tengo la razón, conozco la visión, pero no la voy a dar a conocer. No, si esos son aspectos que deben ser compartidos con quienes nosotros en el día a día estamos trabajando. En ese caso, un colaborador se siente muy a gusto cuando, por ejemplo, tiene una clara información de la visión de la empresa o la visión de la organización, sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Esa sensación de certeza le da seguridad psicológica, le da seguridad que es un elemento, una persona importante dentro de esa organización también, porque el solo hecho de que conozca cuál es su aporte para lograr una misión ya le está generando un clima personal muy positivo para poder avanzar. También tenemos acá la autonomía, creo que es la tercera porque no la distingo muy bien, la autonomía en el modelo SCAR. ¿Qué queremos decir con autonomía? Es cuando se tiene la sensación de que estamos empoderados, de que tenemos el control, que tenemos el poder de decidir porque nos tienen confianza, porque saben que nosotros o los colaboradores no les van a fallar. En ese sentido, generar autonomía para esa toma de decisiones, el colaborador va a tomar una decisión más fundamentada, más acertada y más hacia la realidad, en conjunto, por supuesto, con las personas con quien está trabajando, igual o con quienes conforman pues ese ambiente, ese espacio humano, como lo llaman en el entorno. Entonces la autonomía es clave. Así que el modelo funciona si nosotros activamos las 5 letras del acrónimo del autor David Roth. La relación es importante, una comunicación social es importante para activar y esto se hace mediante los encuentros, etc. Y lo último es la equidad. La equidad es vamos a decir, en la traducción, ¿ok? Se logra percibiendo también un trato justo,
un trato imparcial, donde no se le está dando un cargo por dárselos a otros, sabiendo que le pertenece a ese colaborador, donde el neurolíder es transparente y sabe que debe ser justo y aplicar las normas y las políticas de su empresa de una manera equilibrada entre todos, incluyendo hasta las asignaciones de cargo. Ok, seguimos. Aquí tenemos esta la voy a hacer más rápido porque ya nosotros pues ya la hemos discutido. La herramienta es las acciones del neurolíder desde la neuroplasticidad del cerebro. Ya saben que la neuroplasticidad tiene mucho que ver con lo que es el aprendizaje, los nuevos aprendizajes, los cambios que podemos dar en nuestro cerebro, esas transformaciones que nosotros podemos pues generar. Ahora bien, ¿desde qué perspectiva lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, por supuesto, cultivando la mente de crecimiento de ese líder, de ese colaborador, enfocándolo en su esfuerzo, enseñándoles a ser resilientes, a que todo es un aprendizaje. Y lo más importante, pues, que yo veo es el impacto que tiene en el crecimiento y desarrollo personal. Es una herramienta que reorganiza el cerebro en función de esos estímulos de aprendizaje. Permite que el cerebro se adapte a esas conexiones neuronales, o sea, que se restituya unas nuevas vías para nuevos aprendizajes. Desde esa perspectiva, pues, el neurolíder sabe un manejo perfecto de lo que es la neuroplasticidad en el cerebro de las personas y cómo desde esa neuroplasticidad puede avanzar en los aprendizajes, en el alcance de meta, en el alcance de objetivos dentro de la organización. Ok, seguimos. Ok, Marisabel. La tercera herramienta. La tercera herramienta es importante y aquí hay profesoras que son expertas también en esto. Y todos, pues Marixa es experta también en el manejo de la sobrecarga cognitiva. ¿Ok? Y todos tenemos conocimientos porque aquí también se ha hecho énfasis. Una herramienta que garantiza vamos a decir, ese manejo de sobrecarga mental lo podemos hacer desde el neuroliderazgo. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para estar estresado a veces en las organizaciones. Hay muchas razones para tener temores, miedos, para hacer una fuga, vamos a decir, de recursos humanos de dentro de ese equipo de trabajo, porque hay una sobrecarga cognitiva, ¿verdad? Que le impide muchas veces poder lograr algún proyecto que realmente sea importante. Una sobrecarga de información que le impide, que lo mantiene estresado. Muchas veces hay líderes, no voy a hablar del neuroliderazgo, sino de líderes que no han terminado, asignan un proyecto y no lo han terminado cuando ya tenemos otro. No tenemos los resultados de uno y ya estamos trabajando con el otro. ¿Qué significa eso? El manejo de la sobrecarga cognitiva en las personas es importantísima y en los equipos de trabajo más para poder tener bienestar y tranquilidad. Vivir en paz en el área laboral, disfrutar de lo que se hace, de lo que hacemos, porque me voy a incluir. Muchas veces estamos
que queremos hacer algo, 2, 3, 4 cosas a la vez, que a lo mejor sí estamos en posibilidad, pero no hemos tenido la herramienta para poder hacer ese manejo efectivo de esa sobrecarga cognitiva. Yo no sé si rápidamente, Marisabel, tú puedes mencionar, que lo hemos conversado, el síndrome del Burnout, de la mente pues quemada, el hombre quemado, la mente quemada, los proyectos quemados, porque precisamente caen en esta sobrecarga cognitiva. ¿Quiere alguna de ustedes hacer alguna? Bueno, realmente es un manejo de sobrecarga cuando se trabaja el burnout, que es cuando hay una gran cantidad de tareas, a pesar de que nosotros podemos estar preparados para la multitask, la multitarea, porque hay muchos profesionales que podemos hacerlo y trabajar 2 proyectos, 3 actividades, pero sí se genera una multitask que afecta indiscutiblemente el nivel cognitivo, pero más aún con la teoría del burnout, cuando los profesionales se queman porque lentamente se van desgastando emocionalmente, físicamente y mentalmente. Porque no, a pesar de que podamos hacerlo, llega un momento que estamos saturados y que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Entonces yo particularmente recomiendo que debemos tratar de organizarnos y minimizar y tener esas tareas con prioridades. A veces escuchamos que es importante, que es necesario y que es urgente. Entonces hay cosas que son urgentes, pero no son necesarias. Hay cosas que son importantes, pero no son en ese momento importantes. Entonces sí tenemos nosotros los profesionales que adaptarnos a través de una programación individual, que es lo que vamos a hacer primero, para evitar estas sobrecargas mentales. Mental. Bueno, vamos a llevarlo ahora al campo organizacional. Escuchamos a Marisabel, muchas gracias, porque nosotros lo vemos mucho en referencia a la docencia, en referencia a los docentes, ¿ok? El manejo, como lo está diciendo Marisabel, desde la perspectiva del neuroliderazgo, cuando hay cargas o sobrecarga de tareas, que se ocasiona estrés y desmotivación, vamos a decir así, el neurolíder tiene la forma de ayudar a todas estas personas a combatir ese estrés, esa fatiga, esa desmotivación que puede causar el manejo de la sobrecarga. Ustedes ya han visto en diferentes escenarios cómo las sustancias estas químicas, que si la dopamina, que está asociada a la motivación, la oxitocina, la serotonina, la endorfina, son sustancias que van a permitir mejorar la carga mental de esas personas, de esos colaboradores. Y es lo que puede llevarlos al bienestar. Entonces, aquí nuevamente hago alusión a que es una herramienta brillante, excelente para nosotros como neurolíderes que somos, podamos pues combatir estas situaciones que sabemos que perturban el entorno laboral, pero que con todos estos conocimientos del manejo del cerebro, de las funciones cerebrales, de los neurotransmisores, nosotros podemos llegar a ser exitosos y tener un manejo exitoso de esa sobrecarga cognitiva. ¿Hay alguna pregunta en estos minutos que nos quedan? Bueno, todavía falta algo. Le damos. Adelante, Marisabel. Hay una pregunta: ¿qué herramienta del cerebro te es útil para potenciar tu efectividad en el trabajo? Si no me la responden ahorita, ustedes se la llevan a su casa y lo van a pensar. ¿Qué herramienta del cerebro me es útil para poder potenciar mi efectividad? Por supuesto, hemos nombrado muchas herramientas y sabemos que ustedes van a hacer todo lo posible
por utilizarlas, todas las herramientas del neuroliderazgo para poder combatir todas estas situaciones perturbadoras en los equipos de trabajo de las organizaciones que hacen un entorno desfavorable. Las van a combatir y vamos a tener bienestar, felicidad, paz y armonía en esos equipos de trabajo, utilizando todas las herramientas que hemos nombrado, no solo en el día de hoy, sino las hemos venido nombrando en los diferentes días que hemos tenido pues esta oportunidad de ofrecer pues lo mayor posible en lo que genera el neurolíder en las organizaciones. ¿Seguimos? ¿Seguimos, Marisabel? Aquí esto se ve un poco en letra, ¿verdad? Pero esto es un regalo que les voy a dar porque son unas recomendaciones del autor Néstor Braidot. Él hace una analogía con lo que es el semáforo y dice que como así un semáforo hay que parar, hay que avanzar y hay que actuar. Igualmente, él hace unas recomendaciones a los neurolíderes. Y a mí me gustó porque a pesar de que lo he visto en varias perspectivas, lo del semáforo, en este caso, el autor Néstor Braidot lo enfoca es hacia cómo cuando estamos con situaciones que no hayamos cómo resolver los neurolíderes, ¿qué hacer? Entonces él dice, la luz roja la podemos asociar porque nos está indicando parar. Cuando no podemos, o sea, no podemos reaccionar de forma automática, el neurolíder debe de prestar atención, pues poner una luz roja en su vida laboral, en su vida personal, etcétera, y no reaccionar de forma impulsiva, impositiva, inclusive. También nos dice que debe hacer pausas, que es bastante importante, y también nos enfoca a la gestión emocional en la medida en que nosotros podamos pues gestionar nuestras emociones. No es que vamos a controlar esas emociones, sino que las vamos a gestionar, a estar apropiados con una emocionalidad de acuerdo al entorno, pues donde nosotros estemos. Tenemos que aprender no a eliminarlas, las emociones, sino a saberlas gestionar en el sitio donde estemos, en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, en nuestro saberlas gestionar. No tenemos por qué violentarnos teniendo todas estas herramientas. Esas son una de las recomendaciones. Lo otro es la luz amarilla. Dice el autor que nos indica pensar. La luz amarilla es para tomar el tiempo prudente de pensar antes de actuar. Y dice que un neurolíder, pues, ¿qué hace? Analiza la situación, también evalúa cuáles fueron las causas de la emoción, porque es el semáforo de las emociones. No solamente, la gestiono, pero no conozco las causas, qué fue lo que me ocurrió. Y ahí esa luz amarilla es para eso, para que nosotros pensemos en qué es lo que nos está sucediendo y podamos llegar o recuperar la armonía emocional con que debemos estar en ese momento. También la luz verde que nos indica actuar. También estamos retomando que es la oportunidad para tomar la mejor decisión, para que tomemos decisiones fundamentadas. El indicador de actuar es cuando ya nosotros tenemos una claridad, el neurolíder tiene una claridad mental, ya sabe lo que le ocurrió, desde la comunicación consciente genera pues mayor seguridad psicológica, bien sea para él, para las personas con quien él está. También el feedback, que lo dije, el feedback constructivo, el reconocimiento a los logros es importante. También se activa el sistema de recompensas
como para obtener estados de ánimos positivos. Entonces, las recomendaciones de este autor son excelentes para poder tener un manejo de nosotros como neurolíderes. Así como existe un auto-coaching que uno se puede auto-coachear en un momento preciso, urgente. Igualmente, el neurolíder necesita detenerse, necesita parar, necesita avanzar, necesita actuar, pero desde un ángulo positivo, desde un ángulo donde él pueda recuperar, bien sea a él o a otros, esos estados de ánimos positivos que merece para estar feliz, para estar en paz y para avanzar. Esta es mi clase de hoy. La siguiente lámina es un mensaje bien bonito, un mensaje que lo retomé, pero es para también reflexionar, que dice que lo que nos enferma a las personas no son los trabajos difíciles, que mucha gente cree que lo que tiene el problema es un trabajo difícil. No, los problemas los tenemos cuando los ambientes de trabajo son tóxicos. Esa palabra no me gusta mucho decirla, sobre todo no me gusta hablar de personas tóxicas, pero sí podemos decir que hay ambientes tóxicos que son perturbadores, que son contagiantes, que limitan el bienestar de todas las personas. Entonces, muchas veces nosotros también como neurolíderes debemos de tener esa preparación de estar claros que no son los trabajos los que realmente perturban, sino esos ambientes tóxicos, esa conciencia de neurolíder que se asume para llegar a llevar adelante, pues, entornos productivos, entornos provechosos, entornos de trabajo favorables, positivos. No hay calificativo que podamos mencionar acá que no tenga calificativos positivos, que no tenga que ver con la intervención de un neurolíder. El neurolíder es el clave profesionalmente para poder buscar la armonía que muchas organizaciones necesitan. Entendemos que el neuroliderazgo es algo específico, pero es lo que realmente ha sobrepasado las expectativas de todos aquellos que somos estudiosos del liderazgo. Yo he pasado por los diferentes estatus de conocimientos de estilos, etcétera, de plegarme. Soy una líder coach, graduada también. En el ICI hemos aprendido muchísimo de todas estas herramientas, pero desde el neuroliderazgo es lo que en este momento las organizaciones deberían de asumir, ¿ok? Porque la parte del manejo del cerebro es efectiva para poder llevar pues a feliz término toda esta razón de ser de las empresas y organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. No sé si hay alguna pregunta rápido, ya son las 9:02. Bueno, dejaste una pregunta en el aire, ¿no? Que dices, ¿qué herramienta del cerebro te es útil para potenciar tu efectividad en el trabajo? Creo que la luz verde del semáforo me la respondió, que es el circuito de recompensa, ¿ok? Que activa la fuerza prefrontal. Sí. Y con ello, exactamente, y con ello se activa lo que son los neurotransmisores positivos, ¿no? Que dan el bienestar, la alegría, la motivación, la acción. Bueno, no, gracias, Elizabeth, una vez más. Cualquier pregunta por el chat, completamente a la orden. Estamos Gracias. también a la orden. Y bueno, aquí tenemos a Luz Omaira. Joda, porque de verdad, con todas estas estrategias, con todas estas conversaciones, que yo las llamo conversaciones muy útiles y transformadoras, agradecemos pues los que estamos aquí. Yo en mi nombre, pues sé que todo el aprendizaje va a favorecer una organización, porque allí estamos incluso en nuestros hogares. De verdad que muchísimas gracias, que Dios te siga dando sabiduría
para que sigamos aprendiendo juntos. Un placer. Estén muy bien. Gracias, Excelente. Sí, bueno, gracias. realmente, Excelente. bueno, Oda, felicitarte por tu exposición, realmente muy bien enfocada, dirigida, muy didáctica. Sí. Y quizás para muchas personas, cuando hablamos de estos temas, no tienen pues la inclinación efectiva porque no están bajo la dirección y la mirada exacta de qué es lo que estamos haciendo cuando nos preparamos. Pensamos que es solamente el papel o el certificado que dice que me gradué o que ya me certifiqué. No. Sí, Asistir a estas actividades es un enriquecimiento, es una actualización y sobre todo la fundamentación, que es lo que a mí me interesa particularmente. La fundamentación de quiénes son las personas que han hecho investigaciones y que nos han dado pues una producción clave para el éxito de las personas, de las instituciones, organizaciones y de la sociedad misma. Entonces, bueno, agradecerte y felicitar realmente a todos los asistentes por las felicitaciones que te han dado y porque sigan asistiendo y porque sigan participando, que falta poco y que luego cuando ya finalicen y empiecen a ver los frutos de todo este producto, van a decir, valió la pena, valió la pena. Así que bueno, gracias, Marisabel. Gracias, Marisabel. Y bueno, gracias a todo esto, estos aportes también de los participantes, que nos llenan también de argumentos para seguir adelante, para aprender, pues, porque cada día hay cosas nuevas. Yo me puse a leer muchísimas investigaciones y encontré que un 70% de los entornos que son favorables es por razón del neurolíder. No es por razones físicas, de ambientes físicos, que una organización sea muy bonita ni nada por el estilo, con ergonomía en su silla